prácticamente una secuencia que cuenta nuestra historia, ¿ya? Esto comienza con la primera etapa, que es el sedentarismo en el hombre, en el tiempo neolítico. El término neolítico significa lo que es edad de piedra. En este tiempo de aquí fue donde se logró el mayor control de reproducción tanto de plantas y de animales, que se desarrollando así la ganadería y la agricultura respectivamente. El Homo sapiens, que éramos nosotros primitivamente, dejamos de ser, digamos, una especie simple y, digamos, no tan organizada, para volvernos en una especie abundante, para poder adaptarnos al ambiente en el cual nos encontrábamos. Asimismo, la agricultura y la ganadería prepararon el escenario para que haya una gran cantidad de modificaciones en nuestra economía doméstica y la política centradas en el acceso de la tierra, el agua y otros recursos básicos que se encontraban a predisposición de nosotros. Sin agricultura no se hubiera producido el desarrollo de las ciudades, estados o imperios. Ya. Domesticación de plantas y animales. La domesticación de estos dos fue a partir de especies silvestres. Se inició en diferentes partes del mundo hace más o menos entre 12.000 años atrás, ¿ya? Cuando grupos humanos recogieron las primeras semillas y capturaron a los primeros animales, y se comenzó a sembrar y a criar a estos. Los parientes silvestres y las formas locales estaban conservadas por comunidades humanas aisladas. Tienen un alto valor económico, porque su uso puede incrementar la producción y ahorrar también grandes cantidades de dinero, y preveniendo así la pérdida por enfermedades y también plagas. Por esta razón, muchas grandes firmas internacionales buscan con ansiedad este material genético para poder tener buenos negocios en ellos, también con un buen producto que es la semilla y buenas razas. Los parientes silvestres y las formas primitivas van desapareciendo y se buscan maneras de concentración. Esto que tenemos dos términos importantes, uno que es el ex situ, que significa fuera del ambiente, es decir, que aquellos animales que digamos que se encuentran de forma salvaje o su desarrollo es de forma natural. Y la siguiente, que es in situ, que es en áreas naturales. Para esto se establecen áreas protegidas. Se trabajaba en las poblaciones locales para conservar el material genético local. Este trabajo implica estudios de las formas y variedades que existen en los diferentes lugares. Esto ya implica lo que es un apoyo, una recompensa a los agricultores por el trabajo y un esfuerzo que se realiza por conservar todo el material genético que se tiene en esa pequeña población que ellos han recolectado, por así decirlo. La domesticación de las plantas y la agricultura es la primera parte. En el transcurso del inmenso periodo del Paleolítico, que es donde se inició, los únicos métodos prácticos para el ser humano para poder asegurar la subsistencia y la recolección, para que puedan ellos poder subsistir en esos periodos, era la recolección, era poder tener reservas de alimentos para todo el tiempo para todo un tiempo determinado, ¿no? Y también era la caza. Durante el periodo neolítico se dio la primera revolución que transformaría la economía humana, en el cual el ser humano pudo abastecerse de alimentos. Los humanos comenzaron lo que es a sembrar, a cultivar y a mejorar la selección de algunas hierbas, raíces y arbustos comestibles que ellos necesitaban para poder subsistir. También lograron domesticar y criar ciertas especies de animales. Listo, la recolección dio lugar a la agricultura. Cuando ellos empezaron a recolectar y a sembrar, empezaron a realizar lo que era la agricultura. La experiencia enseñó a las mujeres, que fueron las principales recolectoras, y la conveniencia de arrojar algunos granos al suelo para poder obtener mayor cantidad de alimentos, ¿no? O sea, ellas empezaron a hacerlo de una forma empírica, y después poco a poco notaron que era un recurso bastante beneficioso para ellos, y empezaron a aplicarlo de forma constante y refinar esa técnica. En el área andina se desarrollaron otras plantas autóctonas que resultaron de la misma importancia para la revolución cultural de las sociedades complejas. En esta tenemos principalmente lo que es la quinoa, que aparece en Ayacucho hace más o menos 4.500 años antes de Cristo, y se explotaba en Argentina a inicios de esta era.
Domesticación de animales y la ganadería. Ya entramos ya a lo que es la ganadería. Los cazadores de los tiempos prehistóricos estuvieron acostumbrados a acercarse a algunos cachorros de animales salvajes con propósitos rituales o simplemente por diversión o jugar. Con las condiciones de desecación climática, o sea, cuando hubo, digamos, algunos cambios climáticos como falta de agua, esto hizo que esos cachorros, digamos, que se encontraban aislados, tuvieran más contacto con nosotros, con los seres humanos, ¿no? Y entonces ellos vieron también que pudieron tener más contacto con ellos y así se empezó a desarrollar, digamos, una interacción más directa entre el humano y los animales. Y después, como encontraba también a otro tipo de especies que también buscaban, digamos, protección o refugio, entonces ellos vieron que era bastante productivo o fácil tener a ciertas cantidades y ciertos tipos de rebaños alrededor de él y que los beneficiaba también para que puedan obtener con mayor facilidad el alimento. ¿Ya? Entonces él vio ahí los beneficios de poder domesticar a ciertos animales. En un principio las bestias mansas o domesticadas únicamente eran consideradas como una fuente potencial de abastecimiento de carne, o sea, solamente como para alimentarse nada más. Y como una caza fácilmente accesible, más tarde se descubrieron otras maneras de cómo podían validarse de ellas. Por ejemplo, algunas de ellas obtenían de sus excrementos, tenían lo que es conocido hoy en día como bosta, que les servía para que ellos pudieran cocinar o fomentar con mayor facilidad el fuego para que puedan cocinar sus alimentos. ¿Ya? Los primeros animales domesticados no eran muy variados, tenían entre los perros, el ganado, vacuno, ovejas, cabras y cerdos. Más tarde se domesticó lo que fue la gallina y los beneficios que ella tenía, ¿no? La domesticación de plantas y animales en el Perú. Esto fue más o menos hace 10.000 años. Los primeros habitantes del territorio del Perú actual vivían básicamente a base de caza y recolección. Más o menos en un promedio de 4.000 años antes de Cristo, se continuó en contacto con los camélidos silvestres que les permitían así domesticar lo que eran las alpacas y las llamas. Mucho antes, alrededor de 8.000 años antes de Cristo, recolectar las plantas silvestres les servían a ellos como un inicio para empezar a domesticar otros tipos de especies, otros tipos de plantas, ¿no? Muy bien. Utilizaban también los valles, como fue de los Andes a la costa, y comenzaron a explotar los productos del mar, sin abandonar la caza, y eventualmente se formó lo que fue, se fortaleció, eh, porque ellos entonces empezaron a buscar, digamos, en otros lugares para poder obtener sus alimentos. O sea, ya no buscaban solamente en la zona terrestre o cerca donde tenían digamos, esos lugares donde encontraban, digamos, algunos camélidos, ¿no? Sino que ya empezaron a buscar otros medios, como era también en la parte acuática, en el mar. En estos asentamientos la caza se convirtió en una actividad económica secundaria, mientras que la pesca, el marisqueo y la matanza de aves y lobos marinos fueron reemplazados y quedando a vivir a lo largo del litoral. O sea, ya empezaron a dejar incluso la caza, como estaban cerca al mar, y empezaron a enfocarse más que nada en la vida marítima. Al mismo tiempo, el antiguo hombre peruano continuó utilizando crecientemente las plantas domésticas y a fines de la época precerámica se alimentaba ya de todo lo que encontraba ya cuando los españoles llegaron al Perú. La domesticación de esas plantas por nuestros antepasados es el gran aporte del Perú a la alimentación humana. No debemos olvidar tampoco que el maíz y la papa son 2 de los 4 alimentos más cultivados y comidos en el mundo, junto con el arroz y el trigo. Bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.